Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en su programa La Historia que Quiero Vivir, que como ustedes saben estamos transmitiendo esta vez de manera grabada. No estoy en vivo por atender un asunto profesional, pero estamos a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana. En muchas partes, afortunadamente ya de nuestro país, también llegamos a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el mundo, eso sí, a través de internet mediante la página www.radioformula.com.mx. Reitero y repito que hoy es un programa grabado por compromisos ya previamente adquiridos de índole profesional y sin embargo, bueno, como siempre lo hacemos, no dejamos de estar presentes cada tarde y tampoco quiero dejar de pasar la oportunidad de agradecer a todas aquellas personas que se tomen la molestia de escribir, como siempre lo hacen a través del correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com o bien a través de la página de Facebook Villalpando la Historia. Y como siempre también les prometo que en cuanto me sea posible responderé a tan amables comentarios y saludos, porque yo tengo el deber moral de atender a aquellas personas que se toman la molestia, aunque sea unos segundos, y se distraen para escribirme y desearme o saludarme o reclamarme, también se vale, pero siempre respondo, como ustedes bien lo saben, así como también damos lectura cuando estamos en vivo a los correos y mensajes que llegan aquí a estos medios de comunicación. Gracias pues en este programa grabado en el que vamos a continuar platicando sobre la historia de la Armada de México, que apenas hace unos días, el día 23, exactamente hace 2 días, pues celebró una fecha más de aquel episodio heroico que ya comentábamos la semana anterior, cuando la escuadra capitaneada por Pedro Sáenz de Baranda logró la rendición del último reducto español en México, en el castillo de San Juan de Ulúa, el día 23 de noviembre, pero de 1824. La semana pasada hicimos un largo recorrido, rapidísimo, porque ya saben que el tiempo pues no me alcanza normalmente, y logramos avanzar casi medio siglo desde 1824 hasta la época del Segundo Imperio Mexicano, y a partir de ahí pues comenzaremos el día de hoy con este programa que lleva como título La Armada Porfiriana. ¿Por qué? Porque el tema es muy importante, como lo veremos a continuación. Primero, déjenme decirles que una vez que termina la intervención francesa y que Maximiliano es fusilado, tanto el presidente Juárez como su sucesor, sobre todo el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, se dieron cuenta, por primera vez en nuestra historia finalmente, que un gobierno se dio cuenta de que se requería una fuerza naval para poder defender, proteger, hacer valer la soberanía mexicana sobre nuestras aguas territoriales, que como lo platiqué hace 8 días, abarcan 10,000 kilómetros de lineales de litoral, 3,000 y algo en el Golfo de México y casi 7,000 en el Océano Pacífico, y que pues para protegerlo, para defenderlo, para vigilarlo, para cuidarlo, para poder por lo menos dar la vuelta por ahí, pasear la bandera mexicana, pues se requieren barcos de guerra que hagan sentir la presencia del Estado mexicano en nuestro mar territorial, en las aguas mexicanas, que según la temporalidad y según la época de la historia, pues primero fueron 3 millas a partir de la costa, luego subieron a 9, hoy están en 12 millas de mar territorial más 200 más de mar patrimonial. Bueno, esta extensión enorme de territorio marítimo mexicano requiere para custodiarse, para guardarse, para vigilarse de una armada, de una marina de guerra que haga en él el papel de garante de la soberanía nacional. Y de esto se percataron los presidentes Juárez primero, pero sobre todo, repito, Sebastián Lerdo, que es el primero que vuelve a comprar desde mucho tiempo atrás barcos nuevos. Claro, recuerden que el otro grave problema, además del desinterés y del olvido a que ha sido sometido el sector naval mexicano,
lo ha sido la falta terrible de dinero. Esta enfermedad endémica nacional en el cual durante el siglo XIX, muchos años hasta que llegó finalmente don Porfirio, no había dinero porque no había manera ni siquiera de cobrar impuestos y por supuesto entre los robos, la corrupción y la desidia, para que no decirlo claramente, y la evasión fiscal, pues el Estado mexicano jamás jamás tenía, recursos para comprar nada. Con trabajos pagaban sueldos, pues de buena manera iban a comprar barcos, ¿no? Pero finalmente el presidente Lerdo toma la decisión y logra adquirir cuatro cañoneros. Los 4 ya de vapor, los 4 más o menos modernos. 2 de ellos serían destinados al Océano Pacífico, los cañoneros Demócrata y el cañonero México, y los otros 2 al Golfo de México, el cañonero Independencia y el cañonero Libertad. Nada más 4 barcos para tamaña extensión de mar territorial y con esta longitud enorme de nuestros litorales, pero sin embargo era lo que se podía, y el presidente Lerdo pues pasa a la historia como el primero que se preocupa por volver a adquirir unidades nuevas, después de que en 1842, ¿se acuerdan? Las habíamos tenido cuando hablé de la fragata Guadalupe, o que en 1824 y 28 pues también habíamos adquirido barcos en Europa. Lerdo es el primero que compra ya estos barcos nuevos, y pues simplemente para rematar el tema del presidente Lerdo comentaré que uno de estos barcos, el cañonero Libertad, va a ser el protagonista que me permite cambiar al siguiente gobernante, a Porfirio Díaz. Cuando don Porfirio sube, después de la revolución de Tuxtepec, no todo mundo, no todos los mexicanos lo aceptaron de buena manera. Todavía existieron algunos brotes de oposición en contra de él, que quisieron pues enfrentársele para impedir que ocupara el poder, seguramente pensando en que legalmente no le correspondía porque había llegado vía la revolución, y a pesar de que había convocado elecciones estas seguramente en este sospechosismo mexicano pues hubieran sido fraudulentas. Perdón, amigos. Entre los amotinados más importantes estuvo la tripulación, los marineros del cañonero Libertad. Se insubordina en el puerto de Veracruz, se va a refugiar a Campeche, y el presidente Porfirio Díaz ordena que el otro cañonero existente, el Independencia, saliera a buscar, a perseguir y a capturar al cañonero Libertad. Lo que no sabía el presidente Díaz es que el cañonero Independencia estaba al mando de un joven oficial mexicano de nombre Ángel Ortiz Monasterio. Muy brillante, un joven que había sido enviado desde tiempo atrás, en época del presidente Lerdo, a España a perfeccionar sus conocimientos militares y navales. Había en realidad sido hijo de una escuela naval española, un país con el que México tenía excelentes relaciones, lo cual le permitió adquirir una preparación profesional muy sólida, muy técnicamente, pues muy versada y muy capaz en el arte de navegar. Y regresó a México y de inmediato fue puesto al mando de este cañonero Independencia. Salió a perseguirlo hasta Campeche, finalmente logró capturarlo cerca de Alvarado, Veracruz, bajó a los tripulantes de Libertad en Veracruz, los entregó al gobernador, y el gobernador, una vez que notificó al presidente Porfirio Díaz la novedad de que los tenía ya presos, dispuso el presidente que los fusilaran con aquel telegrama que todos conocemos. Es cuando don Porfirio escribió esta frase: mátalos en caliente. Y esto pues se va a obedecer inmediatamente, y será la historia del cañonero Libertad. Pero bueno, ya llegó don Porfirio al poder, y don Porfirio pues logra consolidarse, entre otras cosas porque se sofoca la insurrección, perdón, de nuevo, la insurrección del cañonero Libertad. Se fija mucho en Ángel Ortiz Monasterio. Le llama la atención a Porfirio Díaz la presencia de este joven oficial naval, y decide confiarle una misión muy importante. El presidente Díaz manda construir
a Francia, a unos astilleros allá en aquel país europeo, un barco nuevo para México. Fíjense qué interesante. Es un barco que va a convertirse en el orgullo de la Armada de México. Un barco, además, también que va a tener como misión servir de buque escuela para formar en él a los oficiales navales mexicanos. Y un barco al que manda a recoger, a ir por él, precisamente a este joven Ángel Ortiz Monasterio, que va acompañado de otros oficiales más jóvenes que él, y entre ellos uno muy importante, que también acababa de regresar de España de estudiar la carrera naval de marino militar, de nombre Manuel Azueta Perillos. Van a ser una mancuerna muy importante Ortiz Monasterio y Azueta. Son de temperamento diferente, se llevan varios años de edad, pero sin embargo van a ser de alguna manera los pilares de la nueva armada que don Porfirio está comenzando a imaginar que puede crear. Ortiz Monasterio trae la corbeta Escuela Zaragoza a México, pero bueno, de esto platicamos, amigos y amigas, en un momento más. Y estamos aquí, amigas, amigos, en este segundo bloque del día de hoy de este programa La Historia que Quiero Vivir, en un programa además grabado, como ya lo indiqué, por atender un compromiso profesional, pero que sin embargo, como ustedes ya lo saben, estoy respondiendo ya los amables comentarios y mensajes que me han hecho llegar a través de nuestras vías de comunicación, el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com y la página de Facebook Villalpando y la Historia, en este programa en el cual estamos recordando a la Armada de México en la época porfiriana. Y decía yo hace un momento que el primer buque de guerra que don Porfirio ya tiene el deseo de integrar a su proyecto naval, que ahorita platicaré de él, para poder enriquecer y fortalecer a la pequeñísima escuadra mexicana de los 4 barcos que le había heredado el presidente Lerdo de Tejada, es la corbeta Escuela Zaragoza, una nave construida en un astillero francés que es traída a México por el comodoro Ortiz Monasterio, con una tripulación formada por ingleses, fundamentalmente por alguno que otro marinero francés, unos cuantos mexicanos que pudieron llevar para que aprendieran el oficio. Pero cuando llega a México y el comodoro Ortiz Monasterio se presenta ante el presidente de la República, Porfirio Díaz, ya le tiene el presidente una nueva misión. Es el año de 1892 y resulta ser que México es un país cordialmente invitado para que en España la reina celebre el 4º centenario del descubrimiento de América. Se trata de un acontecimiento excepcional, de mucho lustre, de mucho brillo, que va además a tener verificativo exactamente en el puerto de Palos. De allí, el mismo lugar de donde salió Colón, allí va a ser la gran ceremonia, que será además una ceremonia naval. Va a incluir la revista de buques, el desfile de grandes unidades de todo el mundo, y México fue invitado a participar por la importancia tanto del país como por los buenos oficios que el entonces embajador de México, don Vicente Riva Palacio, había conseguido, por lo cual la propia reina invita personalmente al presidente de México, quien por supuesto se disculpará, pero enviará en su representación a un barco de guerra mexicano. ¿Cuál? Pues el más moderno, el mejorcito que tienen, que es la corbeta Escuela Zaragoza. Así que este buque de guerra, al mando nuevamente del comodoro Ángel Ortiz Monasterio, vuelve a emprender el regreso hacia Europa para participar directamente en las festividades de este 4º centenario del descubrimiento de América, y en el que van a ocurrir cosas francamente interesantes. Primero, la reina de España, la reina regente, porque su marido Alfonso XII ya ha muerto, ella que gobierna en tanto es la mayoría de edad de Alfonso XIII, la reina regente de España decide que el yate real, el barco insignia en el que ella va a ondear su enseña
de monarca de España, sea escoltado, fíjense amigos, no por los acorazados norteamericanos ni británicos que ahí están, no por los grandes buques franceses, no por las naves argentinas o brasileñas, no, la escolta del barco que conduce a la reina de España, el buque que va a seguirlo en todas partes, cuidándolo y escoltándolo, rindiendo los honores de ordenanza también, mediante salvas de artillería, la reina elige que el buque escolta sea la corbeta escuela Zaragoza, el barco mexicano. Pero no solo eso, la Zaragoza va a acompañar a la reina, siguiendo el barco donde ella navega, desde el puerto de Sevilla, que es un puerto interior, como todos sabemos, a través del río Guadalquivir, van a salir hasta el mar Mediterráneo, van a llegar finalmente al Océano Atlántico, para finalmente estar frente al puerto de Palos y regresar más tarde, pero además también la reina pide que sea un oficial mexicano el que le sirva de edecán personal a ella. De todos los oficiales que había, españoles, ingleses, norteamericanos, argentinos, franceses, de muchos países, la reina elige a un oficial mexicano para que sea su edecán personal durante todas las festividades del cuarto centenario, y este es precisamente el joven Manuel Azueta. Este hombre, cuyo apellido seguramente ya le sonó, porque más tarde va a ser héroe el día 21 de abril de 1914, combatiendo a la invasión norteamericana en sus mocedades, en su juventud, pues fue un oficial que, al ser destacado y distinguido por la reina, se va a convertir en envidia de todos, porque va a ser él el acompañante, el chambelán, digámoslo así, de una reina viuda que no tiene marido y que sin embargo está junto a él un gallardo joven oficial marino mexicano de nombre Manuel Azueta. Regresa a la corbeta Zaragoza a México, y don Porfirio, que tenía, pues la verdad, una imaginación muy muy grande, y en provecho de México, habiendo ya logrado y conseguido que el crédito público internacional de nuestro país se consolidara, habiendo conseguido además también que las naciones comenzaran a reconocer a México y sobre todo a restablecer relaciones, muchas naciones, por ejemplo, molestas todavía por la ejecución de Maximiliano años antes, don Porfirio pues hace una labor internacional enorme y decide que hay que darle la vuelta al mundo para que todo el mundo conozca a México, al menos todo el mundo en aquellos países que tienen playas, costas, litorales y puertos, y decide y ordena que la corbeta Zaragoza, este mismo barco que ya fue y vino a Europa 2 veces, sea la portadora de la representación mexicana en la primera vez que un buque de nuestro país le da la vuelta al mundo. Y así, en 1894 se dispone la salida de este barco, esta vez a las órdenes de un marino inglés que fue contratado, Reginald Carey Benton, porque pues no había todavía marinos mexicanos capaces, salvo Ortiz Monasterio, que tenía que ocupar otras responsabilidades, y finalmente pues el barco zarpa de Veracruz, va a dar la vuelta por todo el continente americano hasta Tierra de Fuego, allá en el estrecho de Magallanes. Recuerden amigos que todavía no hay canal de Panamá. Regresa hasta Acapulco, va hasta Guaymas, es decir, ya hace un gran recorrido, y en Guaymas se decide, el general Porfirio Díaz decide un cambio de mando. Hace un cambio radical de la tripulación y, por ejemplo, el marino inglés Benton es sustituido nuevamente por Ángel Ortiz Monasterio, un marino en el cual el general Porfirio Díaz tiene una confianza total y absoluta, y el primer oficial, que lo era el entonces ya teniente navío Manuel Azueta, fue desembarcado para ocupar otra comisión, y también un joven oficial subalterno, recién egresado apenas del colegio militar, de nombre Otón P. Blanco, también fue comisionado para otra misión específica. Sin embargo, la corbeta Zaragoza va a partir de Guaymas, va a ir a Hawái, va a ir a Japón, va a dar la vuelta por todo el continente asiático, va a bordear el continente africano, va a subir por el canal de Suez, va a entrar al mar Mediterráneo,
tocará las costas de Grecia, de Italia, de Francia y de España, y finalmente emprenderá de nuevo el periplo para cruzar el Océano Atlántico para llegar finalmente al puerto de Veracruz, después de haberle dado la vuelta al mundo. Y fue, repito, el primer barco mexicano en lograr el periplo completo a todo el globo terráqueo. Pero don Porfirio para ese momento ya tiene otras ideas. Fíjense, amigos, cuando desembarca la corbeta Zaragoza en Veracruz, Ángel Ortiz Monasterio, en 1896, don Porfirio lo manda a llamar. Y sucede algo que es verdaderamente inusitado. El presidente de la República, Porfirio Díaz, designa al comodoro Ángel Ortiz Monasterio, un marino de guerra, con mucho prestigio ya por supuesto, lo designa jefe del Estado Mayor Presidencial. Es decir, el hombre de confianza del presidente, el responsable de su seguridad, de las giras de trabajo, de la agenda, de todo lo que tenga que ver con la actividad cotidiana del presidente de la República. La responsabilidad va a recaer en un marino. No había sucedido nunca antes eso. Un marino de guerra se va a convertir, pues, en el hombre más cercano al presidente de la República, Porfirio Díaz, pero le va a encargar, además de sus tareas inmensas que tiene como responsable, repito, de la agenda presidencial, le va a encargar que junto con el presidente, cada vez que tengan un tiempo libre, proyecten, planeen el crecimiento, o más bien el renacimiento de la Armada de México, con un plan marinero, un plan naval, que don Porfirio quiere hacer a gran escala, ahora que México tiene ya algo de dinero que le permite mandar construir en realidad, una pequeña, pero nueva flota de guerra. Este va a ser el gran designio de Porfirio Díaz, y para ello va a contar con el apoyo y colaboración de su jefe de Estado Mayor Presidencial, el comodoro Ángel Ortiz Monasterio, que es, repito, pues el más cercano colaborador del presidente, y gracias a él pues va a tener oportunidad de crear una nueva marina de guerra para México. Volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este tercer segmento del día de hoy de la historia que quiero vivir, en el que estamos platicando de manera grabada, no estoy en vivo en esta ocasión, sobre la Armada de México en etapa porfiriana, agradeciendo como siempre sus amables mensajes, comentarios, reclamos, todo lo que me hacen ustedes el favor y se toman la molestia de escribirme. Por supuesto, como ya se dieron cuenta, ya estoy respondiendo sus amistosos y amables saludos. Gracias. Estamos platicando hace un momento de la importancia que el general Porfirio Díaz le otorgó al poder naval de México, al confiarle primero como su hombre de más estrecha confianza y su más cercano colaborador, el cargo de jefe de Estado Mayor Presidencial a un marino, al comodoro Ángel Ortiz Monasterio, con quien va a desarrollar las ideas generales y los planes concretos de cómo crear una nueva Marina de Guerra de México. Para ese momento, 1896-97, México cuenta con 5 barcos de guerra nada más, 4 que heredamos del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, los cañoneros Demócrata y México en el Océano Pacífico, los cañoneros Independencia y Libertad en el Golfo de México, más el 5º buque ya ordenado por el general Porfirio Díaz, la corbeta Escuela Zaragoza. Pero había que crear más cosas, más buques de guerra, y entonces con Ángel Ortiz Monasterio, el presidente dispuso la construcción de nuevos barcos. Claro, no son barcos de reuso, ni de segunda mano, ni de segundo cachete, como decimos. Son barcos nuevecitos, mandados construir ex profeso para las necesidades mexicanas. Su construcción va a tardar varios años, pero sin embargo el presidente Díaz asegura los recursos, el dinero necesario para que pueda conseguirse. Primero, la compra de 2 cañoneros especialmente construidos para México en un astillero italiano, que llevarán el nombre más adelante del cañonero Morelos y el cañonero Bravo. 2 cañoneros más, un poco más pequeños, construidos en un astillero
estadounidense en el puerto de Elizabeth, que van a llevar los nombres al final del cañonero Veracruz y el cañonero Tampico, de dos transportes cañoneros que serán encargados, uno a Inglaterra y el otro a Italia, el transporte General Guerrero y el transporte Progreso, y lo que sí puede comprar casi inmediatamente es un velero que sirva de escuela para los marineros, para los grumetes, para los cabos, que se va a llamar el velero Yucatán y que van a traer de Inglaterra, misión a la cual fue asignada el en ese momento joven capitán de corbeta Manuel Azueta. Con esto don Porfirio quiere crear una pequeña pero nueva y exprofesamente construida para nuestro país flota de guerra. Pequeña sí, repito, pero sobre todo son barcos nuevos. El gobierno de México invirtió grandes sumas de dinero de aquel tiempo para poder construir estos barcos bajo diseño, supervisión y construcción especial en astilleros de fama mundial, pero con una visión mexicana para poder tenerlos conforme a nuestras necesidades. Al mismo tiempo, mientras están construyendo los barcos, el general Díaz también tiene otras ideas. Una muy importante y que requiere urgentemente su atención es que durante su gobierno hay un problema internacional por cuestión de límites con una pequeña nación chiquita, con Belice, que está en el sur de nuestras fronteras, colindante tanto con México como con Guatemala, que es un dominio inglés, pero que desde mucho tiempo atrás los beliceños están fomentando y tolerando la piratería y el contrabando a territorio mexicano. Y el presidente Díaz pues quiere ponerle fin. Y en aquel tiempo que es casi inaccesible el acceso a esta zona, decide que se construya una aduana flotante a cargo de la Armada de México, que sería instalada en la desembocadura del río Chetumal, que se va a llamar precisamente el Pontón Chetumal, una nave que no es para navegar, sino es para flotar, que va a ser colocada allí por la hazaña de un joven marino de nombre Otón P. Blanco, un hombre que va a ser muy importante en el futuro naval mexicano a partir de ese momento, y que va a establecerse allí como una especie de guardia fronterizo para combatir y sobre todo vigilar la frontera mexicana. Otón P. Blanco aprovecha el tiempo libre no solamente para estar al frente de su pontón, de esta pequeña nave flotante que está colocada en la desembocadura de este río, del río Hondo, sino para construir a un ladito una ciudad que ustedes conocen el día de hoy. Se llama Chetumal, precisamente allá en Quintana Roo, su capital, en un municipio que hoy en día lleva el nombre precisamente del fundador, Otón P. Blanco. Allí en el río Hondo, a la orillita, funda la ciudad de Chetumal y con ello pues va a establecer la soberanía mexicana en Belice y va a contribuir también a que pues finalmente, cuando llegue la hora, el gobierno mexicano envíe varios barcos de guerra, particularmente la Zaragoza, el Libertad y el Independencia, para sumarse a la vigilancia de la frontera y para poder asegurar la soberanía mexicana en ese territorio. Al mismo tiempo, don Porfirio tiene otra idea muy interesante. Van a recibir los primeros barcos en poco tiempo, pero don Ángel Ortiz Monasterio le hace ver que carecen de oficiales para comandarlos, que no se puede tener a tanta gente estudiando en España o en otros países la carrera naval, sino que México requiere tener su propia institución educativa en donde se formen los futuros oficiales marinos de guerra mexicanos. Y así de esta manera, pues el presidente Porfirio Díaz va a autorizar la creación de la Escuela Naval Militar. Una escuela, pues, previa a la llegada de los barcos, porque se requieren tener tripulaciones, particularmente de oficiales preparados para mandarlos, y que se instala originalmente en el puerto de Veracruz, en un pequeño edificio muy modesto,
que después va a crecer al sitio donde hoy se encuentra el Museo Histórico Naval Mexicano, allí precisamente en el puerto de Veracruz, en un edificio además de mucho abolengo y tradición, porque cuando fue sede de la Escuela Naval, y precisamente en 1914, va a ser el escenario histórico en donde se va a librar la batalla contra el invasor norteamericano y donde van a caer en combate los héroes de la Escuela Naval, José Azueta y Virgilio Uribe. Pero bueno, en este momento todavía no piensan en eso. Se crea la Escuela Naval, comienzan a recibir muchachos que tienen vocación por el servicio militar en el mar, y con esto pues aseguran la existencia de oficiales competentes que puedan mandar los buques de guerra que empiezan a recibirse. Va a llegar primeramente los cañoneros Bravo y Morelos, que son gemelos, obvio, uno en honor a Nicolás Bravo, otro en honor a José María Morelos, así fueron bautizados. Va a llegar también muy pronto, traídos precisamente por Manuel Azueta, los cañoneros Veracruz y Tampico. Va a llegar naturalmente los transportes Guerrero y Progreso poco a poco, son los últimos que van a arribar a nuestro territorio, pero esto pues va a conseguir que la flota mexicana de pronto se vea engrandecida con 6 barcos nuevecitos. Claro, va a haber que distribuirlos, enviar 3 al Pacífico y quedarse 3 de ellos en el Golfo, pero antes de que esto suceda, hay un momento, digámoslo así, espectacular para la historia hasta entonces de la Armada de México, cuando el general Porfirio Díaz, antes de enviar al cañonero Morelos y al cañonero Tampico al Océano Pacífico, decide pasar revista a toda la flota de guerra mexicana, lo cual va a acontecer en el año de 1906, aprovechando la circunstancia de que don Porfirio quiere viajar a la península de Yucatán. Se arma entonces un convoy de todos los barcos de guerra que en este momento están útiles. Por supuesto, el propio general Díaz se va a embarcar en el cañonero Bravo, ahí va a establecer su puesto de mando como comandante supremo, va a navegar en ese barco de guerra mexicano, que va escoltado inmediatamente por el cañonero Morelos. También forman parte del convoy el cañonero Veracruz, el cañonero Tampico y, al último, el veterano para ese momento ya, la corbeta Escuela Zaragoza. Van estos 5 barcos encabezando la primera gran revista y parada naval mexicana, que va a hacer los honores al presidente de la República que va a bordo, quien va además también, pues, como se dice en el argot marinero, pasar la revista, que los barcos desfilen frente a él para, de alguna manera, pues darle esta primera gran banderazo de salida a la novísima, para ese momento, Armada de México, que estaba estrenando a todo lujo 6 naves de guerra importantes, nuevas, y que daban un nuevo impulso a la Marina mexicana. Pero don Porfirio no se conformó con los barcos. También su proyecto naval incluyó, y esto es bien importante, los puertos. Todos sabemos que es el renovador, en realidad el creador del puerto marítimo como terminal marítima de Veracruz, que ha sido reconstruido gracias a él, y también de Salina Cruz. Pero de esto hablaremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este último bloque del día de hoy de la historia que quiero vivir, en un programa que fue grabado, pero que sin embargo agradezco infinitamente sus amables mensajes, comentarios, comunicaciones, reclamos que me hacen el favor de enviar y tomarse la molestia de escribirme al correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com o bien al Facebook Villalpando y la Historia. Estamos hablando el día de hoy de la Armada Porfiriana, que es un periodo histórico que en el caso marinero va más allá del gobierno de Porfirio Díaz. Y ahorita voy a explicar por qué. Porque se debe, y lo considero así, en base a la vida, a la longevidad de los barcos que don Porfirio mandó construir y traer a México. Fueron varios, recuerdan ustedes, la corbeta Escuela Zaragoza primero, en 1891-92, después la pareja de cañoneros Morelos y Bravo, traídos de Italia, después la pareja de cañoneros Tampico y Veracruz, comprados y construidos para nosotros en los Estados Unidos, la pareja de transportes Guerrero y Progreso, y finalmente
el único que ya era de reuso, el velero Yucatán, que servía de escuela de grumetes. Estos barcos nuevos tienen una vida útil que va a venir a terminar hasta por ahí del 1928-29. Uno de ellos, el Progreso, su vida útil se va a prolongar hasta los años 40 del siglo XX. Resultó ser un barco muy resistente. Los demás tuvieron una vida más o menos útil de varios años. Narraré ahorita el final de cada uno de ellos. Pero es en ese momento cuando puede hablarse de la Marina Porfiriana. No obviamente hasta los años 40, pero sí hasta los años 30 por lo menos. Los barcos de guerra mexicanos importantes fueron todavía los que heredó la Revolución Mexicana del gobierno de Porfirio Díaz. Decía yo también hace un momento que Porfirio Díaz también, además de los barcos, tuvo un concepto de puertos, habiendo restaurado y reconstruido y replaneado, en realidad recreado el puerto de Veracruz, habiendo también realizado las obras del puerto Salina Cruz, de Coatzacoalcos, de Progreso en Yucatán. Es decir, tenía una visión global del problema naval, que no bastaba con tener barcos, sino que había que tener puertos y además, como lo comenté, una escuela naval donde se formaran a los oficiales de la Marina de Guerra mexicanos. Esta escuadra y esta marina va a tener, digámoslo así, su gran bautizo celebratorio con el viaje que el general Porfirio Díaz, como ya lo comenté, hizo al puerto, a la península de Yucatán, con toda su escuadra siguiéndolo y escoltándolo. Pero va a tener una primera prueba de fuego pero muy interesante. Fíjense, amigos, que en el año de 1908, en Nicaragua, este país centroamericano, amigo y hermano de México, hubo un movimiento inducido claramente por los Estados Unidos de América, que derribó del gobierno al presidente Santos Zelaya. Y este hombre, obviamente presionado y perseguido por los Estados Unidos, que fue tirado por un golpe de Estado local, se refugió nada más y nada menos que en la oficina de la legación, hoy diríamos la embajada de México en Nicaragua. Solamente confiaba en los mexicanos para poder salvar su vida, y a México pidió derecho de asilo, y por supuesto el presidente Porfirio Díaz, vía telegráfica, concedió este derecho de asilo a el presidente Santos Zelaya. El derecho de asilo incluía no solamente recibirlo en la casa propia de la legación diplomática mexicana, sino también poderlo traer sano y salvo a México para que pudiera residir y vivir aquí. Para ello, Managua, la capital de Nicaragua, no es puerto. El puerto más cercano es Puerto Cabello, que estaba en ese momento en el litoral del Océano Pacífico. Hasta allá llevan al presidente Santos Zelaya. Y para traerlo a México, el presidente Porfirio Díaz dispuso que un barco de guerra mexicano, el transporte General Guerrero, a las órdenes en ese momento del capitán de fragata Hilario Rodríguez Malpica, partiese del puerto de Acapulco, donde estaba en ese momento el general Guerrero, navegase hasta Nicaragua, llegara al puerto y recogiera a el presidente Santos Zelaya. Nada más que las noticias que recibió el general Díaz es que el puerto estaba rodeado por buques de la Armada, por cruceros de guerra de los Estados Unidos que amenazaban con no dejar escapar, según ellos, al presidente nicaragüense. Cuando el presidente Porfirio Díaz tomó en consideración esto, y el jefe de Estado Mayor Presidencial, Ángel Ortiz Monasterio, le dio parte del riesgo que tenía el buque mexicano General de Guerrero, que era nuevecito, pero sin embargo era un pequeño buque comparado con los cruceros y acorazados norteamericanos, el presidente Díaz ordenó
que aún bajo riesgo de perder el barco, el general Guerrero debería intentar abrirse paso para traer sano y salvo al presidente de Nicaragua, así fuera a cañonazos. ¿Qué podía hacer un pequeño barco mexicano contra los acorazados norteamericanos? Nada. Pero sin embargo, el capitán de fragata Hilario Rodríguez Malpica, el barco del general Guerrero, zarparon de Acapulco, llegaron justamente a Nicaragua, atracaron en el muelle, desembarcó el capitán Rodríguez Malpica con un puñado de marineros del barco mexicano bien armados, y ocurrió un incidente verdaderamente pasmoso. Frente a ellos, anticipándose, ya había desembarcado un pelotón de marines, de infantes de marina de los Estados Unidos, y para provocar un conflicto internacional, seguramente para causar una reyerta, el oficial al mando de los marines, escuchen amigos esa historia que es muy poco conocida, decidió provocar a Hilario Rodríguez Malpica, poniendo en el suelo, por donde iban a pasar los marinos mexicanos, la bandera de los Estados Unidos para que la pisaran. Evidentemente, un acto de ofensa de países a país es pisar la bandera de otra nación. Y los gringos canijos, y perdón que les diga así, pero a veces se exalta uno con este tema, decidieron provocar a los mexicanos, que marchaban muy acompasaditos, siguiendo al capitán de fragata Rodríguez Malpica, para que pisaran la bandera de los Estados Unidos. Cuando se dio cuenta Rodríguez Malpica que le estaban poniendo una trampa, una emboscada diplomática con la bandera puesta sobre su paso, marcó el alto, envainó su espada, se inclinó respetuosamente y él mismo recogió con sus manos y la enrolló con mucho cuidado y delicadeza la bandera norteamericana, se levantó, llevándola en sus manos se acercó al oficial norteamericano, se le entregó, la saludó con respeto militar, regresó a su formación y siguió entonces el paso del pelotón de marinos mexicanos. Con esta inteligencia, con esta sensibilidad, logró salvar el conflicto Hilario Rodríguez Malpica, llegó al consulado mexicano, recogió al presidente Santos Zelaya, regresó con él escoltado por los marinos mexicanos, se embarcaron en el general Guerrero y el general Guerrero salió del puerto nicaragüense con un miedo atroz que según los marinos que sobrevivieron contaban de que los norteamericanos los fuesen a bombardear, pero entonces el capitán Hilario Rodríguez Malpica ordenó que se izara a toda hasta la bandera de México, pero se izara inmediatamente y en otro de los mástiles la bandera de Nicaragua, porque llevaba a bordo al presidente legítimo de esa hermana república. Pasó por en medio de los buques norteamericanos y los buques norteamericanos no solamente no dispararon y atacaron, sino que al contrario lanzaron salvas de honor a la bandera mexicana y a la nicaragüense. Con un gran tacto, con una gran finura, este marino mexicano ejemplar va a salvar el honor del país y va a cumplir con uno de los postulados más importantes de la política exterior mexicana, que es otorgar derecho de asilo a los que son perseguidos. Don Porfirio es quien inaugura de alguna manera esta práctica diplomática mexicana de otorgar este asilo a quien lo necesita, y lo hace aún en riesgo de provocar un conflicto que fue salvado, repito, gracias a la astucia y al cuidado de un marino mexicano ejemplar, Hilario Rodríguez Malpica, que se va a convertir en un personaje muy importante, porque, déjenme entrar de una vez al tema revolucionario, aunque sea para comenzarlo, porque cuando don Francisco Ignacio Madero está en plena campaña presidencial, una vez que ha renunciado el general Porfirio Díaz, Madero, que es el primer político que decide hacer un recorrido por buena parte del país para llevar su mensaje democrático, se le ocurrió ir a Yucatán y a Campeche y se quedó varado. Amigos de amigos, vamos a platicar esto la semana que entra, pero la Armada de México tuvo que ir a rescatar al candidato presidencial Francisco Ignacio Madero, y esto le va a merecer que ya presidente Madero nombre como jefe de Estado Mayor Presidencial, de nueva cuenta, al igual que don Porfirio, a un marino. Pero de esto
vamos a platicar ya la semana que entra. Por hoy, gracias, le aprecio a Daniela García, nuestra productora, y a ustedes amigos, pásenla muy bien.